historia, sí, sin lugar a dudas. Y también veo que el Ni Una Menos se fue transformando también, porque creo que las mujeres también entendieron que su situación, su sujeción al patriarcado, tiene que ver con un modelo político y económico de explotación también, en el cual ellas también son explotadas porque reciben menos sueldos por la misma tarea, porque son discriminadas. 13% menos. Bueno, claro, exactamente. Entonces, creo que hubo un crecimiento y un orgullo. Cuando estuve en Bruselas, las eurodiputadas españolas, italianas, alemanas, me preguntaron por el Ni Una Menos, y el Ni Una Menos no solamente lo conocían, sino que es tomado como emblema y ejemplo de las luchas feministas en la vieja y culta Europa. Así que las feministas argentinas tienen que darse por satisfechas. Por primera vez exportamos nosotros un modelo de ideas y de pensamiento de la sociedad. Toda la vida recibimos allá, socialismo, marxismo, liberalismo, todo siempre venía de allá. Ahora pudimos los argentinos, las argentinas, mujer teníamos que ser, para poder exportar el tema del el feminismo. También habló sobre la sociedad y abrir los ojos, entre muchos temas. Por supuesto, estamos tomando de un reportaje largamente más de una hora, algunos de los tramos que nos han parecido interesantes, aunque uno podría decir que todo fue relevante, por cierto. Veamos esta respuesta. Yo me pregunto, siempre, ay, ¿usted no tiene miedo que le pase tal cosa? Y yo le pregunto a los que nos están escuchando, y ellos ustedes los que nos están escuchando, ¿no tienen miedo que un día al pasar por una manifestación te agarren y te lleven presos? Porque yo estuve viendo los testimonios de gente que cayó presa en la movilización, en esa represión que hubo del 1 de septiembre. Y había gente anti-K entre los que cayeron presos. Había un fotógrafo de medios alternativos que era un manifiesto opositor a nuestro gobierno. No es que los que fueron ahí estaban de acuerdo con nosotros, ni con el gobierno, no, hay gente que está de acuerdo con los derechos humanos. Desapareció Santiago Maldonado hace 50 días y cree que es conveniente ir a reclamarle a la sociedad, al gobierno, a la Plaza de Mayo, por esto, porque además tenemos un presidente que no ha dicho una sola palabra. Y cuando suceden hechos que conmocionan a la sociedad, el presidente debe hablar. Entonces, no tiene miedo a nadie que un día se le ocurra mirándole el Facebook que tiene tal cosa y entonces piensen que como necesitan crear un enemigo y un monstruo en común, te vayan a buscar y te metan preso. Yo creo que cuando estas cosas pasan así en forma indiscriminada, la sociedad tiene que abrir los ojos y parar la oreja. Creo que el tramo que viene, por supuesto que estamos tomando fragmentos de cada una de las respuestas, con lo cual un poco también se pierde esa riqueza de lenguaje y de argumentación, que es una característica de Cristina Fernández de Kirchner. Los estamos manejando en tiempos televisivos y tratando de darles a probar algunas de las declaraciones. También habló de los jóvenes. Debemos fomentar esto porque, ¿qué es fomentar esto? Fomentar la participación de los chicos, no estigmatizarlos. ¿Qué queremos? Gente que no pueda opinar, gente que sea zombies. Yo no quiero zombies en mi país. Yo quiero gente con espíritu crítico. Creo que la educación que nos dieron a nosotros y que fue muy criticada, enciclopedista, abstracta, pero era un pararte frente al mundo, era un tener capacidad de crítica, una capacidad. Yo me acuerdo, nosotros éramos jóvenes y los diarios decían cualquier cosa. O sea, ustedes acuérdense que cuando yo era joven estaba prohibida la actividad política en Argentina, había proscripciones, y los diarios decían lo que el gobierno militar quería que dijeran, y la radio lo mismo, y la televisión lo mismo. Y sin embargo nosotros podíamos ver más allá de lo que nos decían o nos vendían. Y no hablo de nosotros únicamente militantes o peronistas, en general la sociedad, desde radicales, tenían una mirada crítica sobre eso. Yo creo que es todo producto también de esa educación que hemos recibido. Así que esto es lo que pienso, ¿no? Que la educación no puede ser censurada, que la educación no puede ser obturada, no puede ser amputada. Esto es lo que siento. También se le preguntó a Cristina Fernández de Kirchner si estaba de acuerdo en hacer un debate, y sí, pero en una universidad pública, por ejemplo. Hoy Esteban Bullrich, natural, el gobierno es el Grupo Clarín, y ellos son los trabajadores
a veces eficientes, a veces no tanto, de ese grupo mediático corporativo que a nombre de las otras corporaciones maneja el país y por supuesto maneja el gobierno. Y Bullrich, si Macri es obediente, imaginen lo que es Bullrich. En consecuencia, ¿cuál fue la respuesta de Bullrich con relación al debate? ¿Qué cosa tan democrática puede haber dicho? Que respeta a todos los medios de comunicación, que tenga en cuenta la capacidad que un país tiene que tener para democratizar esos medios de comunicación, etcétera. ¿Qué puede haber dicho Esteban Bullrich? Está trabajado como se trabajaron siempre debates con un canal de televisión, eso ya está claro. Nosotros firmamos un compromiso para debatir, que es el lugar donde generalmente se hacen los debates, salvo el debate presidencial, que se armó toda la Secretaría de Debate. Ahí se han hecho los debates, firmamos el compromiso, con lo cual definitivamente te van a debatir. Tampoco uno tiene que atarse que solo puede debatir en TN. No corramos el arco, el debate es el debate. Pero no es en TN siempre, Esteban, puede ser en otro lado. Es donde 3 de los 4 firmamos el compromiso para ir ya. A mí me parece que si ya hay un compromiso, el querer poner y cambiar las reglas permanentemente tampoco sirve. Y creo que es justamente lo que tenemos que evitar. Pobre hombre, pero pobre hombre. En la medida en que ha sido ministro, puede ser senador, bueno, va a ser seguramente, y que este sea su carácter, su manera de ver la democracia, los medios de comunicación, su forma de vivir de rodillas ante ese poder. Francamente, la palabra admiración es algo que difícilmente puede recoger Esteban Bullrich. Votos sí, porque hay votos que son del gobierno, votos que son de la derecha, votos que son de un núcleo muy duro, y por cierto que va a tener una catarata importante de votos. Pero de ahí a que uno pueda admirar el discurso tan pobre, tan entregado, tan de rodillas de una persona, hay una distancia enorme. Vamos a hacer una pausa. Ustedes se preguntarán a veces cuánto poder hay que tener para poner a Nisman de pie después de su suicidio y hacer que entren 2 personas a nombre de Lagomarsino, aunque no sé cómo podrían hacer para que Lagomarsino también esté adentro, con el peruano, no con el, perdón, con el venezolano y el iraní. ¿Cómo pueden ponerlo de pie, después arrodillarlo para darle un tiro para que sea un crimen? ¿Cómo pudieron salir de toda esa historia? ¿Cómo lo pueden inventar? ¿Cuánto poder hay que tener para decírselo a usted? ¿Cuánto poder hay que tener para decirle que Santiago Maldonado está quizás en un barrio donde de una manera increíble todos los habitantes se parecen a él? ¿Cuánto hay que tener de poder para decirle que Santiago Maldonado en realidad entró al río y ahí nomás quedó enredado en unas ramas y se murió de frío dentro del agua helada del río Chubut? Lo vieron, pero no lo sacaron. No sacaron ni siquiera el cadáver. Y el cadáver después pasó entre las ramas que lo habían atrapado como si tal cosa. ¿Cuánto poder hay que tener para decirle a usted que lo habían matado el 21 de julio y sostenerlo y hacer que una pobre ministra, tan pobre como el otro Bullrich, el mismo apellido pero Patricia, vaya al Senado a leer, ¿se acuerda lo que leyó? Para establecer cómo habían ocurrido los hechos de la muerte de Santiago Maldonado a manos del puestero. ¿Cuánto poder hay que tener? Enorme. ¿Cuánto poder había que ir engendrando a partir de la sociedad de Manieto, Mitre y compañía con Videla para apropiarse de papel prensa, para robarse papel prensa y entonces construir un poder que consigue que sean rehenes algunos millones de personas que son capaces efectivamente de creer que a Nisman lo mataron, que Santiago está en Entre Ríos de compras o está en un barrio donde todos se le parecen, o lo mataron en un puesto o está en Osorno, no, más bien está en Mendoza. Déjeme echar un vistazo, me parece que pasó a la clandestinidad, un ritual mapuche que cumplió Santiago Maldonado y entonces pasó a la clandestinidad. ¿Cuánto poder hay que tener para mentir todo esto, para dar asco, repugnar con tanta mentira y al otro día salir como si tal cosa, y Manieto ser Manieto y sus periodistas, sus pistoleros mediáticos ser lo que son? ¿Cuánto poder hay que tener? Mientras usted se lo pregunta, porque la respuesta no es breve, vamos a la pausa y enseguida volvemos. Descubre con tus hijos las obras maestras de los grandes compositores convertidas en divertidos cuentos con CD. Oferta de lanzamiento a solo $49.90. Mi corazón con el Kini late más.
Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Malacostumbrados. Así son los dueños de la nueva Hilux automática 4x2. Malacostumbrados a abrir la puerta con solo acercarse. Tan pero touch malacostumbrados que arrancan en su vida completamente relajados. Con pies malacostumbrados a olvidarse de los embotellamientos. Y tan bien malacostumbrados que el único cambio que tienen que meter es para escuchar otra cosa. Como esta. Malacostúmbrate al máximo confort de Hilux. Ahora también en 4x2. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. Me spoilearon el final de la serie que estaba mirando. No es tan grave, qué sé yo. ¿Por qué no pedimos sushi? Sushi. Dale. Hoy puede tener otro gusto. Descarga la app, elegí, pedí y ya. Pedido ya. Te llena el corazón. I'm sorry. Perdonar es fácil con Albalátex Ultra Lavable. La pintura que repele líquidos, evita manchas y es fácil de limpiar. Las manchas en las paredes ya no son un problema. Estamos buscando a Santiago Andrés Maldonado. Si tenés algún dato concreto o